Muy buenos días, niños y niñas, feliz lunes. El día de hoy comenzamos con nuestro cuarto tema de lenguaje y literatura, que será sobre las familias de palabras, sufijos y prefijos y las palabras derivadas y compuestas. Comenzamos. Antes de iniciar, tenemos que tener en cuenta que en este tema todo está relacionado, porque las palabras nacieron para nosotros comunicarnos e identificar lo que está a nuestro alrededor. Y por eso algunas palabras pueden relacionarse y compartir significados. Veamos cómo. Iniciamos con las familias de palabras. Verán, a partir de una palabra podemos formar otras, relacionadas por su significado. Este grupo de palabras relacionadas entre sí se llaman familias de palabras y tienen dos componentes. El primero es la raíz o palabra primitiva. Estas son palabras que no vienen de otras, es decir, que son el origen de una familia de palabras y tienen partes que no varían, que originan el resto de palabras. Por otro lado, tenemos las palabras derivadas, que son todas esas palabras que se forman por anteponer partículas o ponerlas al final de una palabra. Todas estas palabras comparten significados con su raíz. Veamos algunos ejemplos en nuestra siguiente lista de palabras primitivas y derivadas. Primero observemos las palabras primitivas, que son pan, mesa, libro y árbol. Todas estas palabras son primitivas porque originan el resto de palabras derivadas que observaremos a continuación. Comenzamos observando la palabra primitiva, pan. Entre sus palabras derivadas podemos encontrar panadero, panadería y panecillo. En este caso veremos que en todas las palabras tenemos la palabra pan subrayada en rojo. Por otro lado, en el caso de la palabra libro, tenemos entre las palabras derivadas librería, librero o libretas. Si nos fijamos en la palabra subrayada, veremos que la palabra libro no se encuentra completa, sino que su raíz está formada solo por las letras L, I, B y R. Esto también sucede con las palabras primitivas mesa y árbol. En el caso de mesa, las palabras derivadas pueden ser mesonero, mesón o mesilla. En este caso, solo se toma de la raíz las letras M, E y S para formar el resto. Y en el caso de la palabra árbol, tenemos arboleda, arbusto o arborio. Aquí también podemos observar que a veces la palabra se toma completa o solo las letras A, R y B. Ahora veremos algunos ejemplos ilustrados, comenzando con la familia de palabras de flor. Recuerden, en una familia de palabras hay siempre una palabra primitiva de la que derivan las demás. En sus palabras derivadas, algunos la mantienen igual o modifican un poco su raíz. En el caso de esta familia de palabras, su raíz es la palabra flor. Y entre sus palabras derivadas encontramos florista, florería, florero, floral, florecido o florido. Para que quede aún más claro, tan claro como el agua mineral, veremos este último ejemplo ilustrado, que será la familia de palabras de piedra. Piedra es la palabra raíz y entre sus palabras derivadas tenemos picapiedras, empedrado, apedrear, piedrita, pedregal o pedrería. Ahora les pregunto, ¿a ustedes se les ocurre alguna otra palabra que se derive de la palabra piedra? Los leo en los comentarios. Ahora aprenderemos sobre los prefijos y sufijos, que están muy relacionados con las familias de palabras, ya que estos son aquellas partículas o sílabas que forman las palabras derivadas y que modifican el significado de las palabras que acompañan. Veamos con detalle cada uno, comenzando por el prefijo. Esta es la partícula que se antepone a la palabra. Se ubican inmediatamente antes de la palabra que se va a modificar, que les recuerdo se llama raíz. Observen el ejemplo, el prefijo siempre se coloca antes. Por otro lado, el sufijo es la partícula que se agrega al final de la raíz de una palabra, es decir, que se ubican inmediatamente al final, tal como se muestra en el ejemplo. Ahora veamos algunos ejemplos de prefijos y sufijos. Es muy importante recordar que ninguno de los dos puede utilizarse solo, ya que su sentido siempre depende de las palabras que modifican, es decir, su raíz.
Los prefijos y sufijos no son autónomos, carecen de significado cuando están solitos. Observaremos en los ejemplos que tenemos las partículas y las palabras que se ven modificadas. Comencemos con los prefijos. Recuerden que estos son aquellos cuya partícula se antepone a la palabra. Veamos, tenemos la partícula sub, que acompañando a la palabra marino, la modifica y forma una nueva palabra, que en este caso sería submarino. También tenemos pre, que si se acompaña con la palabra decir, cambia y diría predecir. Tenemos la partícula re, que acompañando a la palabra hacer, se leería como rehacer. También tenemos des, que acompañando la palabra doblar sería desdoblar. También bi, que si la acompañamos con la palabra lingüe, la transforma y la convierte en bilingüe. Y por último tenemos la palabra insuficiente, que está formado por la partícula in y la palabra suficiente. Veamos ahora los sufijos, que son aquellas partículas que se ubican al final de las palabras. Observemos entonces nuestro cuadro con los principales sufijos. Entre las partículas tenemos ote, ito, or o ora, ero o era, ada o aria. Veamos cómo modifican las siguientes palabras. Como pueden observar, algunos sufijos sustituyen letras, como por ejemplo en el caso de la palabra grande, que si le colocamos el sufijo ote, pasaría a leerse como grandote, es decir, le quitamos la letra e al final de la palabra grande. También sucede lo mismo con el sufijo ito, que acompañando la palabra perro, le quita la o y lo transforma en perrito. En el caso de estas dos partículas sucede algo interesante, y es que ote se utiliza como aumentativo, es decir, para indicar un mayor tamaño de las cosas. Veámoslo en otras palabras. Por ejemplo, si yo tengo un sombrero y quiero decir que es muy grande, puedo decir que tengo un sombrerote. Si yo voy a pasar por una puerta muy grande, puedo decir que voy a pasar por una puertota. Por otro lado, el ito se utiliza como diminutivo, es decir, para indicar un menor tamaño, tal como observamos en el caso de la palabra perrito. Veamos otras palabras. Puedo decir que si tengo una camisa que me queda un poco apretada, digo que es una camisita. O si voy a pasar por una puerta, pero en este caso es chiquita, puedo decir que voy a pasar por una puertita. Continuando con otros sufijos, tenemos el caso de or o ora, que hace referencia a cuando alguien hace algo. Por ejemplo, en el caso de la palabra inventor, la palabra es invento, pero cuando acompaño la palabra invento con la R, me refiero a aquella persona que realiza la acción, es decir, un inventor. También tenemos el ejemplo de la palabra pintor o pintora, que se ve acompañado por esta partícula. Por otro lado, tenemos el sufijo ero o era. Este también hace referencia a cuando alguien ejerce una labor o hace algo, como podemos observar en el caso de la palabra panadera. Entre otros sufijos y partículas, tenemos ada, que cuando acompaña la palabra cuchara, se transforma en cucharada, que es la acción que uno realiza con una cuchara, es decir, te voy a dar una cucharada de sopa. Para finalizar, tenemos la partícula aria, que transforma la palabra máquina en maquinaria. Como pueden observar, todas las palabras que tienen prefijos y sufijos se ven modificadas cuando se les colocan las diferentes partículas al inicio o al final. Por último, aprenderemos sobre las palabras compuestas. Estas son las que están formadas por dos o más palabras simples o primitivas unidas. Al unirse adquieren un solo significado y se pueden crear, tal como dijimos, combinando dos o más palabras. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la palabra saca y la palabra puntas, que cuando se unen forman la palabra sacapuntas. También podemos observar esto con la palabra para y la palabra aguas, que cuando se unen forman una nueva con un nuevo significado que sería paraguas. Veamos algunos ejemplos ilustrados para que quede muy claro cómo se forman las palabras compuestas, comenzando con la palabra tela y la palabra arañas, que cuando se unen forman telaraña. También tenemos la palabra gira y la palabra sol,
que al unirse forman la palabra girasol. También sucede esto con la palabra auto y la palabra móvil, que cuando se unen forman automóvil. También balón y cesto, que cuando se unen forman baloncesto. Ya casi finalizamos. Ahora tenemos las palabras pinta y las palabras labios, que al unirse forman la palabra pintalabios. Y para finalizar, la palabra peli, que hace referencia al cabello, y la palabra rojo, que al unirse forman la palabra pelirrojo. Esto puede suceder con algunas palabras compuestas, y es que cambie ligeramente alguna de las dos palabras, para que la palabra que formen tenga sentido. Y así es como hemos llegado al final. Espero hayan prestado mucha atención. Nos leemos en el aula del lenguaje para poner en práctica lo aprendido el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda, su maestra está a un mensaje de distancia.